En números redondos oficiales, entonces, 34,000 personas resultaron afectadas por un aeropuerto colapsado en su sistema de drenaje en este año, en sus últimas semanas. ¿El AIFA terminará siendo la opción para todos los mexicanos y para los turistas extranjeros que nos visiten? Precisamente vamos a revisar el tema con Rosario Aviles, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Muchas gracias. Y también con Fernando Gómez, especialista en el sector aéreo. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Bueno, la pregunta está muy clara. Rosario, por favor, ¿por dónde comenzamos? ¿Sigue siendo el AICM la alternativa que necesitamos, requerimos y en un futuro para los visitantes? Bueno, mira, el AICM tiene su capacidad restringida porque tiene 753 hectáreas y eso es todo lo que hay. Y tiene, bueno, 2 pistas y lo que vemos, los edificios terminales. Eso no quiere decir que haya que cerrarlo. O sea, eso es lo que puede hacerse con ese aeropuerto, solamente que hay que darle un mantenimiento mayor. Yo hablo de una cirugía mayor. Cirugía mayor. Así es. Y se puede hacer. Hay, incluso al principio del gobierno de López Obrador hubo algunos proyectos para hacer una Terminal 3. Hay el espacio, porque aunque desde el punto de vista de operaciones aéreas ya no puede crecer mucho, que en ese momento están restringidas, son 61 operaciones por hora, esa es la capacidad, pero en el tema de pasajeros se puede hacer muchísimo, hay espacio, había un proyecto para una Terminal 3 que no se hizo. ¿De cuándo fue ese proyecto? De principios de la administración de López Obrador. Así es. ¿Y no lo quiso hacer? ¿No había presupuesto? ¿No le puso atención? Pues no se hizo por diferentes razones, pero se pensó que la IFA podía, pues de alguna manera complementar las operaciones y no fue así porque, bueno, ese tiene otros problemas que si quieres ahorita le entramos a ese tema, ¿no? Creo que ahí no hubo esa capacidad de conectar ambos aeropuertos y de hacerlos efectivamente complementarios, pero creo que la IFA tiene su propia vocación y habría que buscarla. Y habría que buscarla, o sea, todavía no la tenemos, de eso nos vas a platicar más adelante. Fernando, tu opinión sobre el AISM en este momento, nada más para dar el dato. Sabemos que hay un proceso de remodelación de mayo del 2025, en la primera fase prevista para concluir en mayo del próximo año, la segunda fase de agosto a diciembre del 2026. Estas obras buscan, dicen, optimizar precisamente los trabajos en ese sentido. Hay quienes consideran que son recursos para realizar labores cosméticas rumbo al 2026. ¿Qué opinas? Sí, son cambios de apariencia. Obviamente toda mejora es bienvenida, pero lo que hace falta son cambios a fondo o mejoras a fondo. Y para eso se necesita presupuesto, recursos, cosa que no tiene, aunque genera recursos suficientes el aeropuerto por sí mismo, dado la actividad que se realiza en el mismo, pues esos recursos que derivan de la tarifa de uso aeroportuario se van a otro destino, a pagar los bonos que quedaron comprometidos para el pago del aeropuerto en Texcoco. Entonces, esa deuda de $4,000 millones, obviamente hay que distraer los recursos que deberían de aplicarse para el mantenimiento del aeropuerto y pues nunca han sido suficientes en las últimas ya décadas. Estos problemas que mencionas, Héctor, de inundaciones, falta de mantenimiento en baños, más que cambios estéticos o cosméticos. Cambio de plafones, pintura. Que son necesarios. Sí, claro. Y cada año tiene un programa de conservación, mantenimiento, ¿sí? Faltaría de construcción, pero no hay recursos suficientes, ese es el tema. ¿Y qué va a pasar? Pues todo esto lo hacen con vistas al Mundial de Fútbol, pero en realidad lo que hace falta es que sea permanente, no nada más por un evento que sí es importante, claro, pero porque maneja más de 50 millones de pasajeros al año, pero estamos hablando, Héctor, de 100 millones de usuarios, entre gente que va a acompañar a los mismos pasajeros, gente que trabaja ahí, gente que va a cambiar cheques, dólares, que va a comida de negocios, a hospedarse. Es que la terminal aérea de un país, de cualquier país, es un centro neurálgico, económico, por todo lo que deriva. A ver, a mí me preocupa un tema. En el primer comunicado que envía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por las lluvias y las afectaciones a miles de pasajeros, reconoce, y habrá que agradecerles la
Sinceridad. La sinceridad. El sistema de drenaje del aeropuerto está colapsado ante la cantidad de lluvia. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Cambiar el drenaje? ¿Cuánto cuesta? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Nos da tiempo de aquí al Mundial? No sé. Yo creería que tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar no hay. De aquí a un año no, es imposible, ¿no? Yo creo que no, pero sí habría cosas que hacer. O sea, sí hay que ver cómo se conectan los cárcamos, cómo se saca el agua excedente. Y lo que sucede mucho es que cuando empieza a hundirse, que es una zona que se hunde, sí, claro. Los tubos de drenaje se colapsan. Entonces, ese es parte del problema. Pero hay estudios sobre eso, yo he visto al menos 3, donde se dice qué es lo que hay que hacer punto por punto. En la zona de la Terminal 1, estructuralmente, que se debe hacer para el tema del drenaje, para el tema también de la Terminal 2, que es muy importante. La Terminal 2 le hicieron una chaineada, se puede decir, el año pasado, pero realmente la Terminal 2 necesita mucha más inversión y mucha más cirugía, digo yo, ¿no? Yo creo que algo que tienen que hacer es tomárselo con seriedad y verdaderamente entrarle al tema. Habrá que cerrar ciertas áreas del aeropuerto durante ciertos periodos, pero es indispensable porque en estas circunstancias, cuando hay lluvias y cada vez las lluvias son más fuertes, el aeropuerto se inunda y el problema también está afuera. Fuera del perímetro del aeropuerto, las colonias aledañas también tienen graves problemas. Yo creo que es un problema de la ciudad. Bueno, pues es que estamos viviendo las consecuencias de las condiciones de la ciudad, cambio climático, las consecuencias de un cambio climático y las consecuencias de tener más agua por la lluvia. Así es, pero sí, creo que deberían tomárselo más en serio, desasolvar, que eso ya no se hace. Hace años se hacía. Bien, Fernando, algo sobre este tema, porque quiero entrar para aprovechar el tiempo de la alternativa AIFA. La vida útil del aeropuerto capitalino Benito Juárez depende de estas inversiones, pero también de las propuestas de solución que no necesariamente se tienen que inventar ahorita, no necesitamos inventar el hilo negro. Obviamente todas las soluciones, como bien menciona Rosario, ya han sido planteadas. Los estudios previos de problemas como drenaje, desasolve pluvial en pistas, la falta de operación simultánea de las dos pistas, no pueden operar al mismo tiempo. Por la siguen sin operar al mismo tiempo. Desde el inicio de su vida nunca se consideró el espacio mínimo suficiente internacional para tener operaciones simultáneas. Entonces es una limitante. De acuerdo. ¿Qué es lo que hace falta? Voluntad para precisamente atender todos esos señalamientos, analizarlos, porque ya están sobre la mesa, pero no hay voluntad ni interés. Ha habido, sí, interés en resolverlo, pero de manera desarticulada. Ese ha sido el problema, que se han visto, podrían resolverse varios asuntos a la vez y irse resolviendo con respecto a lo que necesita el país. De acuerdo. Independientemente de que tengamos un AIFA, un Felipe Ángeles subutilizado, pero que podría complementar muy bien la operación del aeropuerto, porque no nada más se trata de pasajeros afectados, sino de costos y de productividad. A ver, el AIFA está subutilizado en este momento. Vamos para algunos datos. De entrada, el AIFA tiene 3 pistas, ¿no? Fue construido con 3 pistas y una de ellas de uso militar. No sé. Really tiene 2. O sea, realmente tiene 2. Pero independientemente de eso, que creo que sí podría tener una tercera, convive con la base aérea militar. Entonces, bueno, ese es un tema que habría que analizar qué se puede hacer. Pero, a ver, aquí estamos hablando, y se habló mucho del sistema de aeropuertos. ¿Dónde está Toluca? O sea, Toluca, el AIFA y el AICM, sobre todo esos 3. Digamos, Cuernavaca sí nos queda ya bastante más lejos, Puebla, Querétaro. Pero en la zona del Valle de México, estos 3 aeropuertos deberían coordinarse para trabajar, digamos, ordenadamente. ¿Quién tendría que coordinar eso? Pues obviamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ese sería la cabeza del sector para coordinar las operaciones. Así es. Y que le podamos sacar provecho a las terminales aéreas y de despresurizar, si me permiten el término,
el ISM, ¿por ahí va? Esa es una parte. Lo que pasa es que, a ver, el problema de la lluvia y del asunto climático es un asunto que comparten las tres terminales. Entonces, pues también es muy difícil que en un momento en que hay un fenómeno meteorológico extraordinario, Sí. puedas utilizar otras alternativas que tienes en el mismo ámbito. De acuerdo. Entonces, ¿qué tendría que hacer la autoridad? Yo creo que se lo tienen que tomar en serio, hacer Bien. una planeación real y decir cómo podemos rehabilitar el aeropuerto de la Ciudad de México y para qué nos va a servir Toluca y para qué nos va a servir el AIFA. Interesante. Y el AIFA creo que algo que le tuvieron que haber hecho desde el primer día era conectarlo directamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Había un proyecto para tener una vía dedicada que no se Cuando hizo hablas de vía, ¿a qué te refieres? a una carretera, Correcto, ¿no? ok. Dedicada. Y también buscar la manera de que se conecte vía ferroviaria. Podrían hacerlo, no lo han hecho. Nada más por curiosidad, podemos preguntar de cuándo era el proyecto de conectar el AIFA al ISM con esa carretera Sí, de la administración pasada. sí, fue la administración pasada. Sí Y era el existió. proyecto del expresidente López Obrador. Así es. Era el proyecto. Entonces, bueno, se nos termina el tiempo. Fernando, para Sí. concluir. Sí, fíjate que todo este sistema aeroportuario ha cambiado de nombre sexenio tras sexenio. El problema es que cada que sexenio se cambian los planes e inventamos otra vez todo y no hay continuidad. Entonces, en este sector tan estratégico tiene que haber certeza Sí. para los inversionistas, Sí. sea el gobierno federal o sea con la participación de inversionistas privados, que funcionó muy bien en su momento, en los 80s, 90s, todavía 2000, la participación de las empresas que tienen experiencia y una visión de negocios, obviamente de rentabilidad de cada peso invertido, lo que no tienen los funcionarios, porque los funcionarios llegan, montan, se van y ya no hay consecuencias o ya no asumen los costos de los malos, de los errores cometidos, ¿no? Este es un primer acercamiento. Rosario, Fernando, para la audiencia de Horizonte H. Entonces, les convoco que próximamente volvamos en este espacio para platicar las alternativas y soluciones. Con mucho gusto. Nada más, el mensaje que le darían a los usuarios del aeropuerto en esta temporada de lluvias que todavía no termina. ¿Qué consejo les darían? ¿Daría más tiempo? ¿Reprogramar su vuelo con...? ¿Qué alternativas tendrían? Estar atentos, en primer lugar, a los fenómenos meteorológicos. ¿De acuerdo? Segundo, estar en contacto permanente con sus aerolíneas. ¿Con la aerolínea? Bien. Y también yo creo que prepararse y tener buen estómago y buen hígado, porque hay gente que de verdad se ha colapsado de nervios porque, No, bueno. porque estaban ahí. ¿No? Entonces, Las historias de 34,000 historias así es, de seres humanos, así es. ¿no? Afectados por esto, Así por un es. drenaje colapsado. Fernando, tu recomendación yo- a aquellos visitantes y aquellos viajeros que utilizaron el aeropuerto. Que acudan a esas instancias y dependencias oficiales como para reclamar sus derechos como usuarios, Bien. como clientes afectados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente tener buen hígado y para aguantar esta situación. Bueno, ¿qué especialista revisa el hígado? Es el... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, revisaremos Los- qué especialista Sí, hay que buscar médico especialistas del hígado, de hígado. para que lo tengamos en buenas condiciones. Al antes de menos esto. un gastroenterólogo. Sí, el podría- gastroenterólogo. Muy bien. Muy bien. Rosario Viles, Fernando Gómez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Horizonte. Gracias, Héctor. Gracias. vaya un muy gusto. por la invitación.